Hola, muy buenas a todos, amantes del terror y del oculto. En el día de hoy hablaremos sobre una nueva noticia de Scream 7. Hablaremos de la línea de tiempo y más o menos en qué año, cómo irá el tiempo en Scream 7. Esta información viene vía Daniel RPK, el mismo que dio la información sobre que se están desarrollando spin-offs y una nueva serie de televisión y más secuelas para Scream después de Scream 7. Bueno, la información de hoy viene al respecto de lo que ya os he hablado anteriormente, de que las hijas de Sidney desempeñarán un papel importante dentro de Scream 7. Y es que, según ha dicho Daniel RPK, Scream 7 tendrá un gran salto de tiempo para que las hijas de Sidney puedan desempeñar su papel correctamente. Además, al menos parte de la película se situará en una nueva ciudad, aún no se sabe dónde. Pero hasta donde sabemos, que ya he dicho en vídeos anteriores que se ha filtrado, han estado considerando grabar en ubicaciones boscosas y en casas alejadas rollo thick. Además, que Scream 7 está planificada como el primer capítulo de una nueva trilogía centrada en Sidney Prescott y sus hijas. O sea, en plan, tenemos que la trilogía original fue de la familia Prescott y el pasado de morir. Después Scream 4 fue un epílogo de la historia de la familia Prescott. Scream 5 y 6 es la historia de las hermanas Carpenter, de la familia Carpenter. Y a partir de Scream 7 será la historia de la nueva familia Prescott o familia Prescott, del futuro de la familia Prescott, aunque habrán cosas del pasado. Y bien, lo del salto de tiempo me parece correcto porque si han estado considerando desde un principio que las hijas de Sidney tengan relevancia, tienes que dar un salto de tiempo para que por lo menos sean mayores de edad o tengan 16-17 años para poder desempeñar un papel correcto dentro de la cinta. Y esto está muy bien porque podemos tener ahí a las nuevas sucesoras de Neve Campbell como Sidney Prescott y ser las que cojan el manto después de esta nueva trilogía o a mitad de esta nueva trilogía y por fin el personaje de Neve tenga su final feliz. Y es lo que os dije, en Scream 5 se ve un carrito de bebé que parece un carrito doble, como que lleva, creo recordar, hace ya tiempo que no revisiono Scream 5, pero parecía ser un carrito doble donde llevaba a las dos niñas, porque siempre menciona a Mark y las niñas, y yo supongo que tendrá dos niñas, por ese entonces a lo mejor que tendrían 2 años, 3 más o menos, y estarían empezando a andar. Entonces el gran salto temporal sería a lo mejor... si para los eventos de Scream 6 tendrían 4 o 5 años, dar un salto temporal de 11-12 años y te plantes en 16-17 años o ya en 18 y así las hijas pueden tener una mayor participación. Mis apuestas son sobre eso, un salto temporal de ese calibre. O sea, bastante grande y tendrán que... O sea, tampoco tendrían que maquillar a los actores, ni envejecerlos, ni nada, porque esto del salto temporal favorece que como Neve y compañía han envejecido, no se les note demasiado viejos para los jóvenes que serían los personajes en la película. O sea, el salto temporal es para ajustar todo, pero no sé hasta qué punto saldría rentable o no y sería creíble por la apariencia de Neve, o si tendrían que envejecerlos mucho más o cómo lo harán. O sea, no sé yo. Habría que ver cómo ejecutan esto, porque si no se ejecuta bien podría salir realmente mal. Aparte de esto, en otro orden de noticias, supuestamente se salió vía un usuario que se llama ATRL, que es una fuente fiable supuestamente, tiene muchos seguidores y todo el rollo, aunque no había nada confirmado. Salió un supuesto reparto. ¿Qué reparto era? Kelly Russell, que ya hemos hablado de ella, como que estaba dentro de la peli. Leslie Grossman, que es mejor recordada por sus papeles en American Horror Story, Story, como Coco y varios papeles más que tiene por ahí interesantes, que me parece una gran actriz Leslie Grossman. También estaba por ahí Cio Moreno de Gossip Girl,
Gail Harold de Queer as a Folk, serie escrita por Russell T. Davies, si no me equivoco, y buena serie porque Russell T. Davies como guionista es buenísimo. Quien no conozca a Russell T. Davies, básicamente es famoso por ser uno de los showrunners y guionistas principales junto a Steven Moffat de Doctor Who, que por cierto ahora tenéis nueva temporada en Disney Plus, pero esto no tiene que ver nada con el canal, así que lo dejamos de lado. Luego también estaría Kaylee Hitman, que sale en Terrifier 2, y Milo Manheim, que sale en Black Friday. Black Friday, si recordamos, o sea, Thanksgiving, es una película de Paramount Spyglass donde el protagonista es Patrick Dempsey. Pero cuando salió la noticia, que salió el 25 de mayo, justo el día de mi cumpleaños, vaya, hace unos días, no había nada confirmado. Y creo, sí, ayer, Zion Moreno, uno de los actores que está en la lista esta que publicó este medio, desde su Twitter, desmintió la información sobre su participación en la película, pero más tarde borró el post. Entonces no sabemos hasta dónde puede ser cierto o no, porque se está diciendo que el supuesto cast es falso, pero Zion Moreno lo publicó en su Twitter y después lo borró, porque el último tweet que hay del 25 de mayo no tiene nada que ver con eso. Entonces no sé hasta dónde puede ser cierto esto o no, porque el tweet que estoy mencionando, que lo dejaré en pantalla, decía: Babies, I'm not in Scream 5, in Scream 7, perdón. I don't know how this all started. O sea, en plan, chicos, no estoy en Scream 7 y tampoco sé cuándo empezará esto. O sea, en plan, que no estaba dentro de la producción ni estaba absolutamente nada, pero después borró el tweet, lo que me parece extraño. O sea, en plan, se está diciendo que el reparto rumoreado es totalmente falso y aún no hay reparto elegido, que a mí también me pareció raro porque, no sé, me parece un reparto un poco raro, salvo Leslie Grossman, que ya había hecho anteriormente terror con American Horror Story, pero no sé yo. Yo sigo con la esperanza de que confirmen a Kirby en algún momento, de que digan, Hayden está en la película y está dispuestísimo a volver, pero habrá que ver. Y hasta que no se demuestre lo contrario, lo de Zion Moreno fue un intento de despistar, como cuando la época de Spider-Man No Way Home, que se le preguntó repetidas veces a Andrew Garfield: ¿estás en la película? ¿Estás en la película? Y decía que no, hasta que al final estaba dentro. O sea, me refiero que no hay que fiarse de lo que digan los actores, porque como no pueden decir si están o no en una producción, pues se mantienen callados o dicen mentiras o intentan desviarse por otro lado. Entonces no hay que creerlo, porque a partir de Andrew Garfield se ha creado un efecto que llaman efecto Andrew Garfield. O sea, en plan, no hay que creer lo que digan, porque puede ser cierto o no puede ser cierto, pueden estar o no pueden estar. Así que habrá que ver. Habrá que ver, porque a lo mejor es el caso de Zion Moreno, porque le dijeron no lo pongas y después, o él lo puso por su cuenta y le dijeron quítalo, porque estás dando a entender que puedes estar dentro, o yo que sé qué, pero lo ha quitado, desmintió la información, pero después lo quitó, así que habrá que ver cómo queda todo esto. Pero este es un posible reparto que podría tener esta cinta. Y por aquí voy despidiendo el vídeo, ya que no hay más información por ningún lado de todo esto, ni hay más información de Scream 7. A lo mejor hago un vídeo repasando todo lo que sabemos de Scream 7 para que estéis al día y sepáis todo lo que es oficial y todo lo que no, los rumores y los no rumores, todo lo confirmado y todo lo no confirmado. Así que sin más, os dejo dos vídeos de Scream en pantalla que os serán de mucha ayuda, el último y quién mató a quién en toda la saga, y nos vemos en la próxima. Adiós.